Hola amigos y amigas, seguidores y seguidoras del Chuya Gallardo City Tours. Me presento, yo soy Pepe, el historiador viajero, y el día de hoy vengo a contarles una trágica historia de amor. Estoy hablando de la leyenda del cucurucho de San Agustín. Empezamos. Cuenta la leyenda que en esta muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, vivía por allá en el año de 1650 un noble ciudadano español llamado Don Lorenzo de Moncada, natural de Madrid y casado en Quito con una señora tan linajuda como él, doña María Peñafiel y Velasco, de cuyo matrimonio nació Magdalena, una de esas trigueñas que quitan el resuello, porque por donde van, derraman sal. Su padre, don Lorenzo, fue el administrador de los cuantiosos bienes de un tal Jerónimo de Esparza, hijodalgo español, quien, habiéndose metido en negocios infructuosos, se había quedado tan pelado que no le quedaba sino dedos para rascarse el escorzor de haber perdido sus bienes y hasta su casa. Don Lorenzo, hombre caballeroso, recogió a su paisano don Jerónimo en la seguridad que entonces se tenía de que un hijodalgo había de hacer tal cosa por otro español, y así el pobre hombre, que no tenía sino su ejecutoría, no se moriría de hambre con su hijo Pedro y la madre de éste, doña Josefa. Don Jerónimo y su familia vivían en casa de don Lorenzo, y sucedió lo que era de esperarse, que Magdalena, con sus fogosos 15 años, se enamoró de Pedro, un mozo de 23, a quien le iba a las mil maravillas sus aguzados bigotes que le daban un aire de conquistador. También Pedro fue tocado por las flechas de Cupido y se enamoró perdidamente de Magdalena, esa chica de rechupete. Cuenta la leyenda que se vieron, se hablaron, se entendieron y se amaron con la vehemencia de un amor propio. Pero donde hay fuego, hay humo, dice el refrán, y algún tufo sospechoso había husmeado doña María Peñafiel, que se dio cuenta de lo que pasaba con su hija. Doña María habló de su descubrimiento con su esposo, quien no pudo menos que indignarse al saber que el hijo de su protegido pretendía a su hija Magdalena. De modo que resolvió hablar con ella y los dos la hicieron comparecer ante aquel terrible tribunal. La autoridad de un padre de familia en esa época era para un hijo algo así como la autoridad de Dios. Una sentencia sin apelación. Magdalena acudió ante su padre. El rubor que cubría sus mejillas daba a entender que ella ya sospechaba la causa del llamamiento. Don Lorenzo increpó duramente a su hija al tener lo que él llamó sentimientos tan bajos, y decía que echaría a la calle tanto a don Jerónimo como a Pedro, su hijo, que había tenido la osadía de poner en ella sus ojos. De nada valieron las lágrimas y las súplicas de Magdalena para ablandar a su padre, y no teniendo otra cosa que hacer, se retiró a su aposento a llorar, único consuelo que las mujeres tienen. De inmediato, don Lorenzo hizo saber su resolución a don Jerónimo de Esparza, quien, renegando de su hijo, hubo de dejar la casa. Magdalena siguió llorando sin salir, sino a misa con su madre, a la vecina iglesia de los frailes agustinos. Iba modesta pero ricamente vestida, cual convenía a su rango y calidad, con su faldón redondo de paño lleno de cintas ricamente bordado, cuyo color armonizaba con el albo de sus zapatitos, también de paño. Privados de verse como antes a todas horas en casa de don Lorenzo, Magdalena y Pedro se veían furtivamente en la iglesia, ella arrodillada en su estrado y él apoyado en una de las pilastras que sostenían la bóveda del templo. Cuando Magdalena acudía con su madre, Pedro solo la veía de lejos. Este amor no podía durar, sobre todo por el peligro de ser visto por don Lorenzo y por la falta de fortuna de Pedro. Este así lo comprendía y por ello buscaba algún medio de adquirir riquezas para llegar a la meta de sus aspiraciones en este heroico tiempo en que tantas y tan famosas hazañas se emprendían. Se organizó la expedición de don Martín de la Riva a las provincias del Oriente y Pedro, deseoso de ganar nombre y fortuna, se alistó bajo las banderas de este capitán y tras una misiva de despedida a su adorada Magdalena,
partió a las desconocidas tierras que baña el Marañón, lleno de ilusiones y con la promesa de fidelidad hacia su amante. Como es sabido, la expedición tuvo un final desastroso y pronto se supo en Quito de su destrucción. Corrió la voz de la muerte de varios y entre otros fallecidos se hallaba Pedro. Magdalena lloró sin consuelo por su cuasi novio. Pero las lágrimas se agotan muy pronto cuando se tiene 15 años. En esto llegó de España un hijodalgo joven y buen mozo que a falta de hacienda traía muchas esperanzas de adquirirlas, ya que venía recomendado del virrey, nada menos. Era hijodalgo del don Mateo de León y Moncada, quien por su madre tenía parentesco con don Lorenzo, padre de Magdalena. Guapo como era y recién salido de la corte real, don Lorenzo no pudo sino buscarlo para yerno, de modo que su propuesta de matrimonio con Magdalena fue aceptada con sumo agrado. Aquí es necesario que recordemos una vez más lo que era la autoridad paterna en esos tiempos. A Magdalena le impusieron el novio y ella tuvo que aceptarlo, aunque tuviera viva la memoria de Pedro. A decir verdad, ella lo aceptó solo porque sabía la muerte de su amante, pues de saberlo vivo, preferiría meterse en un convento. Se fijó el día del matrimonio para un sábado 27 de marzo de 1655, por la tarde. En la víspera se encontraba Magdalena muy ocupada, arreglando cosas para la boda, cuando una esclava suya vino y le entregó una esquela. La abrió, la leyó y la niña se desvaneció. Aquella esquela decía: «Señora y muy dueña mía, sé que mañana os casaréis con un guapo mozo que os vale. Me creíais muerto, pero aún vivo para adoraros. ¿Consentiréis que os vea esta noche en vuestra reja a eso de las 10? Pedro de Esparza». No hay que ponderar lo que sentiría Magdalena con esa lectura de la carta. Un rayo que a sus pies cayera no le causaría tal espanto. Pedro vivía. A él era a quien tanto quería y mañana iba a ser de otro. ¿Qué hacer en tan difícil trance? ¿Cómo romper el compromiso? ¿Qué escándalo se iba a formar? Y luego su padre, su honor. Decididamente no era posible. Había que someterse al destino. Eso le imponía el deber, el honor y la fe que debía guardarle al que mañana sería su esposo. No podía ver a Pedro en la reja. Con el alma destrozada, tomó la pluma de ave, la untó en el tintero y escribió: «Mañana, como sabéis, me caso. No me pertenezco ya. Vos mismo lo habéis querido así, al dejarme creeros muerto. Mi honor me prohíbe hablaros. Olvidadme. Atentamente, Magdalena». Y por fin amaneció el día en que habían de juntarse los destinos de Magdalena de Moncada y Mateo de León. Día aciago para la novia, cuyo amor por el antiguo amante había renacido más vivaz que nunca. En esos tiempos era costumbre que la niña que se casaba el día de su matrimonio repartía por su propia mano limosnas a los pobres que se presentaban en su casa. Este acto de caridad se hacía con el objeto de ir tras el cielo de la felicidad en el nuevo hogar. A casa tan rica, tan linajuda y de tantas campanillas como la de don Lorenzo de Moncada, no hubo, como es de suponer, pobre que no acudiera. Todo el día fue una larga procesión de mancos, ciegos y tullidos. Allí se vio cuánta miseria nos legó nuestro padre Adán. Tampoco faltaron a la cita los cucuruchos, quienes solían expiar sus pecados con su hábito de color morado y su amplia capucha que les cubría el rostro. A todos y a cada uno de los que se presentaban les entregaba a la novia un patacón, es decir, una moneda de plata de 1 onza de peso. En cada moneda, Magdalena le pedía a Dios que le hiciera olvidar a ese Pedro que le bailaba en el alma. Ya entrada la tarde, se presentó un cucurucho, al tiempo en que Magdalena se ocupaba de su tocado.
No quiso la novia dejar al pobre sin su limosna y abandonando el espejo bajó a dar la última caridad antes de ir al altar. Y cosa curiosa, el cucurucho tenía la misma estatura de Pedro, su mismo cuerpo y su misma voz. Ilusión debía ser. Entonces Magdalena, sacando de su escarcela un patacón, se acercó al mendigo, alargó su mano y el cucurucho avanzó febrilmente. Sacó un puñal de entre los pliegues de su hábito y lo clavó en el pecho de la novia, quien dio un alarido y cayó muerta. El asesino huyó hacia abajo a la calle. Los criados vienen en auxilio de Magdalena. Otros corren en busca del asesino, pero no van muy lejos. Allí, casi enfrente de la puerta de una casa, apoyado al muro del convento de San Agustín, ven el rostro de Pedro, con la túnica de cucurucho, la capucha tirada hacia la espalda y el sangrante puñal en la mano. La guardia acude a gritos en nombre del rey y Pedro es conducido a la cárcel de la corte real. Cuenta la leyenda que desde ese día la Iglesia Católica prohibió el uso de la túnica morada y su capuchón, salvo en Viernes Santo, y que el muy noble pueblo quiteño llamó a la cuarta cuadra de la calle Flores el cucurucho de San Agustín. Y bien, muchísimas gracias amigos y amigas por haber sido partícipes de esta trágica historia de amor. A continuación, vamos a escuchar lo que Álvaro nos tiene preparado, la historia que se cierne tras el mito. Yo soy Pepe, el historiador viajero, y nos vemos en una próxima leyenda.